Muy buenos días, que el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios de misericordia, hoy bendiga a cada uno de sus hijos, nos bendiga grandemente en este maravilloso día. Hoy vamos a tocar un tema bien precioso, una de esas promesas maravillosas que Dios ha dejado en su palabra, y es que Dios ha prometido darnos su paz en medio de toda circunstancia y en medio de toda situación y en toda prueba. Mientras el mundo de hoy se debate en una crisis donde la gente está sufriendo de depresión, angustia, desesperación, hay un pueblo que Dios lo mantiene en completa paz porque ese pueblo ha decidido confiar, ha decidido poner en Él toda su confianza. Y Dios ha prometido que Él guardará en completa paz aquel que persevera en Él. Entonces, hoy es un día en que Dios quiere que recordemos esa promesa, que recordemos que aunque pasemos por dificultades, dolor, sufrimiento, Él ha dicho, confiad en mí, porque verdad Él ha vencido y Él es nuestra confianza, Él es nuestra esperanza, Él es la razón de ser de nuestras vidas. Hay momentos en que el enemigo quiere robar nuestra paz. Hay momentos que el enemigo quiere colocar la duda, la incertidumbre, para que tú y yo no vivamos en la paz de Cristo. Pero hoy vamos a identificar varios aspectos de lo que es la paz del Señor en nuestras vidas y vamos a mirarlo a la luz de la Escritura para poder estar centrados en lo que Dios quiere que tengamos vida de victoria. Vamos a hablar en esta mañana, ¿verdad? Lo que es la paz de Dios, lo que es la paz con Dios. ¿Qué es la paz? ¿Qué es lo que involucra al cristiano para obtener esa paz? ¿En quién confiamos? ¿Cuál es la paz que el mundo ofrece? Tiene que ver la paz con mis pensamientos, con mis emociones y con mi mente. La paz tiene que ver con mis prioridades. ¿Es Cristo mi primera opción? La paz tiene que ver con esa confianza que me hace ser una persona estable, tanto emocional, física y mentalmente. Hay una paz del mundo que se basa en lo que se recibe y la paz de Dios se basa en lo que yo confío. Entonces miremos que cuando yo confío en Dios y lo pongo de primero es porque Él está en mi corazón y en mis pensamientos. Pero cuando yo pongo a Dios, no de primero, sino que pongo a personas, objetos o otra cosa primero que Dios, está allí mi confianza y no en el Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. La paz os dejo. Voy a ir explicándola enseguida. La paz os dejo. Cuando el Señor Jesús iba a partir de este mundo, Él no se llevó la paz, sino que esa paz la dejó
a sus discípulos y a todo aquel que cree en Él. Así como aquel padre de familia que sabe que va a partir de este mundo, ¿verdad? Y deja bienes, deja testamentos allí especificados cómo va a ser la repartición de sus bienes. Jesucristo dejó la paz. Pero la paz de Dios no tiene un precio, digamos, económico. No tiene que ver con lo económico, con lo físico. La paz de Dios es aquella herencia, aquella promesa, aquella bendición que Dios nos ha dado y que no hay dinero que la pueda comprar. Nadie puede comprar la paz. Y sigue diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿De quién tenemos la paz? ¿Cuál es la paz que tenemos? Tenemos la misma paz que tenía y tiene nuestro Señor Jesucristo. Es la paz de Dios que caminó en medio de ella, en medio de este mundo, que compartió con sus discípulos, y esa paz la que Dios quiere entregarnos a todos y cada uno de nosotros. Dice, yo no la doy como el mundo la da. Cuando Jesús está diciendo aquí que Él no da la paz como el mundo la da, está explicando, está diciendo que el mundo también da una paz, pero que la paz del mundo no se parece nada a la paz de Dios. La paz del mundo se basa en lo que usted y en lo que yo podemos recibir. ¿Cómo así? Tenemos una necesidad económica y nosotros necesitamos el dinero para poder suplir esa necesidad. Entonces yo estoy de pronto angustiada, preocupada, desesperada porque no tengo el dinero, pero hago una solicitud al banco, un crédito, eh, y, el, y el banco me entrega a mí el dinero que yo necesito para comprar, bien sea un bien, una casa, qué sé yo. Entonces, cuando yo recibo ese dinero y puedo comprar o suplir la necesidad, sea de universidad, de colegio, de bienes materiales de mi negocio que voy a colocar, inmediatamente recibo la paz porque tengo lo que necesitaba y puedo suplir esa necesidad. Esa es la paz, una paz momentánea, una paz pasajera y que se recibe porque yo tengo algo. Pero, escúcheme aquí, cuando transcurre el tiempo y si yo no puedo pagar ese crédito al banco, esa paz que aparentemente recibí el día que me entregaron el dinero, se va a convertir en una carga y se va a derribar esa paz. ¿Por qué? Porque yo no tengo cómo suplir esa necesidad. Esa es la paz que Jesús está hablando, que este mundo entrega una paz que es temporal, que es pasajera y que no llena verdaderamente como la paz de Él. Dice también acá, ¿verdad? Que no se turbe vuestro corazón. El turbarse nos hace desesperarnos, angustiarnos, eh, nos ponemos completamente desesperados ante una situación. Entonces Dios quiere que nosotros no tengamos, no nos turbemos ante las situaciones y problemas que se presentan a nuestras vidas. Que la adversidad que llega a nuestras vidas no nos produzca, ¿verdad?, esa ansiedad, esa angustia, sino que, y también dice, ni tenga miedo. ¿Por qué no tenemos que tener miedo? Porque el verdadero amor, que es Dios, ha echado fuera el temor, el miedo de nuestras vidas. Y nosotros no tenemos por qué tener ese miedo si Cristo está con nosotros. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, todos esos aspectos que tienen que ver con la paz. Bueno,
Eh, Miremos aquí algo. ¿Cómo puedo tener una verdadera paz? Bueno, vamos un momentico a Isaías, profeta mayor de Isaías, y vamos allí al versículo 26 de Isaías, y vamos a encontrar una de esas promesas maravillosas que nos habla la palabra del Señor. En Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Para yo poder tener esa completa paz, ¿verdad? Yo debo de tener mi confianza, mis pensamientos colocados en el Señor. Veamos algo. Nada de lo que nosotros podemos lograr en este mundo podrá dar una verdadera paz a nuestras vidas. Ni la profesión que estudiamos con tanto ahínco y con tanto amor, ni los bienes adquiridos en este mundo, ni el dinero que podamos obtener y guardar aún en los bancos y en joyas y en cuestiones valiosas, ni los hijos, ni el matrimonio, nada de eso me va a producir en mi vida y en la vida del ser humano la verdadera paz que Dios da. Entonces podríamos decir en esta mañana, ¿cómo puedo tener yo esa paz, esa verdadera paz en mi vida? Para poder tener esa verdadera paz en la vida de nosotros como cristianos, se basa o se da en la relación que yo tengo con mi Dios. En esa relación diaria que yo mantengo, en esa comunicación diaria que yo tengo con Dios, allí obtengo la verdadera paz. ¿Por qué? Porque en el ser humano hay un vacío que solo lo puede llenar Dios. Ahora, ¿cómo puedo tener esa relación con Dios? Esa relación con Dios no la iniciamos nosotros, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Cuando vemos allí en Juan 3:16 que habla del plan salvífico de Dios, Dios manda a su Hijo Jesucristo a este mundo para salvar a una humanidad que estaba perdida. Cuando Jesucristo viene al mundo, Dios lo trae como ese regalo maravilloso para que todo aquel que venga y crea en Él tenga vida eterna. Y cuando Jesús manda a su Hijo, ¿para qué lo manda? Para restaurar esa relación de Dios con el hombre que se había dañado en el huerto del Edén, con nuestros primeros padres. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad ante el plan salvífico de Dios? Mi responsabilidad es que yo reciba esa dádiva de Dios, reciba ese regalo de Dios, reciba a su amado Hijo Jesucristo como el Salvador de mi alma. Cuando yo recibo a Jesucristo como el Salvador de mi alma, en ese momento yo recibo el perdón. Jesucristo perdona mis pecados y cuando yo recibo ese perdón se establece una relación con Dios y en ese momento consigo o encuentro la paz con Dios. ¿Por qué encuentro la paz con Dios? Porque ya Dios ha perdonado mis pecados y no me encuentro en una condición de separación con Dios ni de condenación, sino estoy en una relación restaurada con Dios porque Dios ha perdonado mis pecados y ha mostrado el camino para el Padre, que es su amado Hijo Jesucristo. Cuando yo mantengo esa relación armoniosa, mantengo esa relación con mi Dios todos los días y ese es el centro de mi vida y sigo hacia adelante en sus promesas y en sus mandamientos, entonces yo comienzo a vivir
y a tener la verdadera paz de Dios en mi vida. Porque la paz de Dios es una cosa y la paz con Dios es otra. Explico, cuando lo recibo, cuando Dios me perdona mis pecados, encuentro la paz con Dios. Y cuando mi relación es una relación estrecha, es una relación de sometimiento, es una relación de obediencia, es una relación de búsqueda sincera y transparente con Dios, y que le amo no por lo que Él me da, sino por lo que Él es y por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, yo voy a mantener la paz de Dios todos los días en mi vida. Cuando mi relación con Dios va más allá, hermanos, de una simple religiosidad, de un simple compromiso, sino que es una relación real, verdadera, sincera, yo experimento la paz de Dios aquí en la tierra. Que aunque tenga momentos difíciles, ¿verdad? Aunque tenga adversidad, aunque tenga pruebas, aunque tenga luchas, aunque tenga dificultades, voy a seguir adelante, pero voy a mantener la paz de Dios en mi corazón. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a tener esa paz que inunda, que sobrepasa todo entendimiento humano. Y esa verdadera paz se obtiene cuando estamos bien con Dios y somos personas obedientes delante de Dios y de los hombres. Miremos aquí otra cosa, otro aspecto de la paz. La paz de Dios tiene que ver con confianza. Yo guardaré en completa paz cuyo pensamiento en mí persevera, ¿verdad? Y tiene que, y en ti ha confiado. Cuando yo confío, cuando yo estoy completamente segura quién es mi Dios y a quién le sirvo, yo voy a tener esa relación estrecha con mi Señor. Y voy a hacer, esa confianza me va a llevar a que Él sea mi primera opción, a que Él sea la persona a quien yo le busque, la persona en que yo confíe, la persona en que yo sé que mi vida está escondida en Él. Y lo podemos ver, ¿verdad?, en el Salmo 125, capítulo 125, versículo 1, y dice de la siguiente manera: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Aquí la palabra de Dios me está diciendo que los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Mira lo que dice: los que confían en los ídolos, en el político, en las riquezas, en los bienes materiales, en la familia, no. Los que confían en Jehová. Cuando yo tengo mi confianza en Jehová, dice que somos como el monte de Sión. El monte de Sión significa pues esa fortaleza, y tiene que ver con Jerusalén, que estaba rodeada de montes. El monte de Sión tiene que ver con la ciudad de David, que era una fortaleza que David había conquistado. Y aquí el monte de Sión hace referencia a un grupo de montañas, o sea, como una cordillera. Y la Biblia está diciendo que el que confía en Jehová es como una montaña. Hermanos, cuando yo confío en mi Dios,
Somos como esa montaña que aunque vengan los ríos, que aunque vengan las tormentas, que aunque vengan los huracanes, que aunque vengan los vientos solanos y los vientos fuertes, ¿qué hace la montaña? La montaña está firme. La montaña no se mueve. Bendito sea el nombre de Jesús. La montaña no se mueve. Nosotros como cristianos vienen los vientos, vienen las tormentas, vienen las adversidades, vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen toda esa serie de situaciones que pasamos en nuestra vida cristiana, pero como mi confianza no está en lo que yo piense, mi confianza no está en mis habilidades, mi confianza no está en mi profesión, ni en mis títulos, ni en mi carrera, ni en mi familia, ni en el político, ni en lo que posee este mundo, ni este sistema, sino que mi confianza está en Jehová. Yo soy o yo me voy a convertir en ese monte, en esa montaña, que aunque venga todo esto, voy a permanecer firme, voy a estar estable, porque la montaña tiene que ver con la estabilidad, porque no se mueve, aunque vengan vientos contrarios. Entonces, usted y yo cuando confiamos en el Señor, somos, esto lo dijo David, y sabemos que David confiaba en el Señor, en su Dios todos los días de su vida. David tenía al Señor como su prioridad número uno. David, aunque era perseguido, David, aunque se enfrentaba a ejércitos, a gigantes, David estaba confiando en Jehová. Jehová era su confianza. Jehová era su fortaleza, su fortaleza. De hecho, este salmo lo escribió David. Entonces David fue ese hombre que permaneció firme y constante delante de Dios. Cuando nosotros confiamos en el Señor, hermano, y no en las dádivas que el mundo ofrece, vamos a permanecer firmes. Vamos a permanecer allí agarrados de la mano del Señor. Aquí confianza, la confianza aquí quiere decir que confiar es dependencia. David dependía de su Dios todos los días de su vida. No dependía de su riqueza, no dependía de su ejército, no dependía de su hermosura, no dependía de ser el rey de Israel. Él dependía de Dios. Es decir, que él se metía como debajo, ¿verdad?, de ese Dios todopoderoso que era quien lo guardaba. Porque confianza también significa esconderse en alguien. Y David era un hombre que paraba siendo perseguido y él se escondía. No solamente en los sitios o lugares, él se escondía bajo, aleluya, la presencia del Dios Altísimo. Él se escondía bajo el que habita el abrigo del Altísimo. Él se escondía allí bajo esa torre fuerte de Dios todos los días y se mantenía agarrado del Señor. Cuando nosotros confiamos en el Señor o dependemos 100% del Señor, hermanos, no nos dejamos mover ante las dificultades y pruebas de este mundo. En este momento de confinamiento, en este momento de pandemia, son muchas las cosas que se están moviendo en el mundo espiritual y está afectando a los ricos, a los pobres, a los grandes, a los pequeños, a los adultos mayores. Y hay mucha desesperanza, hay mucha angustia, mucho sufrimiento. Y de hecho que esta pandemia ha sacado lo mejor de nosotros, pero también ha sacado muchas cosas que estaban allí ocultas, cosas feas de los seres humanos. De hecho, en esta pandemia es donde más
solicitudes de divorcio se han presentado, de violencia intrafamiliar. Aquí en Colombia, 65 mujeres muertas o asesinadas por sus parejas, porque en esta pandemia se ha mostrado el verdadero yo y la verdadera cara de que cada una de las personas pensaban o creían tener y las tenían allí ocultas. Entonces, también la convivencia, que no es nada fácil, ha sacado ese carácter, ha sacado esa personalidad y nos hemos mostrado tal como somos. Y también ha mostrado fortalezas en nuestra vida espiritual, pero ha mostrado debilidades y ha mostrado flaquezas. Y de hecho, en esta pandemia que no conocíamos y que estamos experimentando por primera vez en nuestras generaciones, ha traído muchas desconfianza y también la gente se le ha ido la paz. Los que más se le ha ido la paz es a la gente que tenía su confianza en su trabajo, que tenía su confianza en su esposo, en sus bienes, en sus carros, en sus viajes, en su fama. Se ha ido la paz completamente de sus vidas. Yo te hago una pregunta en esta mañana. Si durante esta pandemia has perdido la paz, ¿será que la perdiste porque no era Cristo el primer lugar en tu vida o la primera opción? Te pongo un ejemplo. Hay gente que se ha desesperado tremendamente en el hogar, porque para ellos salir a trabajar era su prioridad. Y no estoy en contra del trabajo, claro, hay que ir a trabajar, porque el que no trabaja, que no coma. Pero hay personas que al verse unas 4 semanas o un mes encerrados en su casa, les ha producido una angustia y han perdido la paz completamente. ¿Por qué? Porque sus vidas aman más, créemelo, aman más el trabajo que quizás su propia familia o poder entender el momento en que estamos pasando. Porque todo lo que ocupa el primer lugar, eso es lo que me va a hacer a mí mover a hacer algo. Entonces, todos hemos pasado confinados durante estos 7 meses y hemos pasado momentos no fáciles, porque para nadie ha sido fácil esto, pero también podemos decir con mucha certeza y con mucho temor delante de Dios que la paz de Él ha reinado a pesar de tantas circunstancias adversas, a pesar de una manera nueva de vivir, porque estamos aprendiendo a vivir con esta pandemia. Hay gente que se ha desesperado por no poder ir a bailar, por no poder ir a los sitios turísticos, por no haber ido a la playa. Han perdido la paz, se han desesperado grandemente, ¿verdad? Porque su vida la mueve el divertirse, el salir, el andar con los amigos, con las amigas, y ya han perdido la paz. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo como nuestra paz, porque la paz de Cristo no se basa en lo que yo reciba o lo que yo haga, sino que es Él en mi vida. Entonces, seguimos adelante como ese monte de Sión, que permanecemos firmes, que permanecemos con el gozo del Espíritu Santo y seguimos adelante esperando a ver hasta dónde termina o hasta dónde Dios nos lleva, porque sé que Dios también está en el asunto de la pandemia. Él no la ha cogido desprevenido esta pandemia, sino que Dios está obrando. Dios no ha hecho un pare, Dios sigue obrando en nuestros corazones y nos ha mandado a estar allí con más tiempo con nuestra familia para poder estar fortaleciendo los lazos familiares, el servicio
de devocional con nuestra familia, el amarnos, el respetarnos y el poder, bendito sea el nombre de Jesús, volver a estar en el núcleo familiar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay mucha gente que no solamente se ha desesperado y ya ha perdido la paz, sino que aún esa pérdida de paz les ha llevado a cometer locuras y otros aún se han quitado la vida por el desespero y la angustia. Porque es que la paz tiene que ver con mis sentimientos, me tiene que ver con mis emociones y tiene que ver con mis pensamientos. ¿Ya? Yo guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento, y cuando mi pensamiento está afectado por lo que ven mis ojos y por lo que oigo, la paz no está allí, la paz se va. Bueno, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, nosotros seguimos como ese monte que permanecemos, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de la montaña? Bueno, número uno, que no se mueve. Venga lo que venga, la montaña está allí. De hecho, una montaña puede permanecer años, de años, estable en un mismo lugar. Así somos nosotros los cristianos, tenemos que permanecer estables ante los problemas, dificultades y situaciones difíciles. Otra característica de la montaña es que permanece, ¿verdad? Que está estable, que no, la primera que no se mueve y la segunda que está estable y que permanece allí a pesar de los años, a pesar de las circunstancias de este mundo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora vemos algo maravilloso y es que cuando yo veo que Dios es mi paz, que Dios es el que llena el vacío de nuestras vidas, entonces yo tengo que seguir confiando en el Señor. Quisiera que viéramos algo en esta mañana. Traigo dos testimonios, los cuales pues tienen que ver con la paz de Dios en nuestro corazón y con la paz que el mundo da. Decíamos que la paz que el mundo da es aquella paz que recibimos de algo que yo necesita, sea un préstamo, sea la universidad, el esposo, los hijos, todo eso que yo anhelo, yo deseo y que lo puedo recibir. Quiero testificar de una modelo paisa, modelo empresaria, presentadora y una mujer joven con muchos éxitos, con mucho reconocimiento al nivel nacional e internacional, que tenía su propia empresa de joyas y muchos contratos, tanto en la televisión como en el modelaje. Pero ella iba un día, cada día iba creciendo profesionalmente, como empresaria también, pero un día se presentó una situación difícil a su vida. Ella comenzó a ver que su empresa iba decayendo, hubo allí como un desfalco, fue como que asaltada en su buena fe con las personas que se alió, y cuando ya vino a darse cuenta, pues su empresa se vino a pique. Y además de eso, se había casado y tenía 4 meses de casada cuando su esposo pues le pide el divorcio. Entonces esta mujer que no conoce al Señor, que tenía su confianza en su empresa, en su aspecto físico porque era modelo, y había colocado allí todo ese, todo ese trabajo en sus éxitos, en lo que ella podía hacer, pero
no lo colocó en las manos de Dios. Dios no era su primera opción. Dios no era su, no era lo que la llenaba, sino las habilidades, todo lo que ella podía lograr y hacer. Porque de verdad, desde muy niña había sido una mujer emprendedora y trabajadora. El nombre de esta modelo se llamaba Lina Marulanda. Y cuando Lina Marulanda vio que su empresa venía a pique y que en sus pensamientos, por eso la palabra dice que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento humano, ¿verdad? Lo dice allí Filipenses 4:7. La paz del Señor sobrepasa todo entendimiento humano. Por eso hablaba de que la paz tiene que ver con mis pensamientos, con mi intelecto, con mis emociones, con mis pensamientos. Y cuando Lina Marulanda se dio cuenta de que su empresa había fracasado y que humanamente hablando, o ella pensó, razonó, meditó y que ya veía que no podía resolver esa situación, problema. Y para colmo, el esposo se estaba pidiendo el divorcio, o sea que ella entra allí en una depresión profunda grandemente. Su pensamiento hasta allí llegaron. Y cuando el pensamiento del ser humano llega hasta allí llega su paz, hasta allí llega la paz del mundo, porque no puede hacer más nada. Y hay personas que dicen, para dónde cojo? ¿Qué hago? Hasta aquí llegué. Y ella razona y dice, hasta aquí llegué. No puedo levantarme. ¿Para dónde cojo? Y es cuando el enemigo entra a perturbar y a decir, nadie te ama, nadie te quiere, no sirves para nada, eres una fracasada. Y comienza el enemigo a mandar dardos de fuego del maligno a nuestras vidas. Y es cuando nuestra mente es afectada tremendamente por Satanás. Y cuando no tenemos al Señor, somos víctimas y somos atropelladas tremendamente por el enemigo. Lina Marulanda entra en esa depresión tan grande, en esa angustia, en ese desespero, y aún sus padres llegaron de Medellín a acompañarlas. Hermano, y así de sencillo, se mete en su baño, se tira del sexto piso y se mata. Eso es no tener la paz de Dios en nuestras vidas. Pero si Lina Marulanda hubiese tenido la paz de Dios en su vida, pues hubiese sido afectada, hubiese sido de pronto angustiada, porque eso a cualquiera le puede afectar, pero ella hubiera dicho, Señor, este problema, esta situación, yo la presento en tus manos y tú harás. Porque es que, ¿cuál es esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Cada uno de nosotros hemos tenido momentos difíciles, económicos, familiares, de matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la universidad, con los vecinos. Cada uno de nosotros hemos tenido situaciones difíciles, duras, porque la vida no es fácil y hemos pasado por momentos de fracasos, de derrotas, de rechazo, que nos han quitado las cosas, que hemos quedado como que, ¿qué pasó aquí? Pero, ¿verdad? Pero como tenemos la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, y cuando yo no entiendo y cuando yo no comprendo lo que me está pasando, entonces yo le digo, Señor, yo no entiendo, pero tú sí sabes. Y lo que es imposible para mí, para ti es posible. Entonces, si Lina hubiese tenido la paz de Cristo en su vida, en su corazón, ella hubiera descansado en el Señor. Ella no era que no iba a hacer nada y se iba a dormir en sus laureles. No, ella hubiera dicho, Señor, aunque estoy en esta adversidad y en esta prueba, poderoso eres para sacar adelante, porque tú tienes una salida. Y cuando tenemos la paz de este mundo,
la salida está hasta donde nuestro raciocinio, hasta nuestra mente, hasta allí pudimos reflexionar y decimos, no hay, no puedo, hasta allí llegué, no soy capaz de pagar esta deuda, no soy capaz de salir de este hoyo, no soy capaz de salir de este problema. Y por eso es que la gente se deprime y termina matándose o haciendo una locura. ¿Por qué? Porque hasta allí llegó esa, ese reflexionar del hombre sin Cristo. Cuando nosotros venimos al Señor, podemos tomar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que ya llegó a mi reflexión, que ya llegó a mi mente, a mis pensamientos, a mi corazón, y que ya yo sé que no puedo, humanamente hablando, pero entonces yo tengo la opción de llegar a los pies de Cristo. Yo tengo la capacidad de humillarme delante de Dios y decirle, Señor, solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes, Dios, meter tu mano y hacer cosas nuevas. Tú cambias la adversidad en bendición, Señor. Y comenzamos a orar, comenzamos a clamar y comenzamos a decirle a Dios que Él tiene la salida a mi situación, problema. Es muy diferente. Entonces la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es tan hermoso, hermano, nosotros que Dios nos haya llamado a sus caminos, porque son tantas y tantas las bendiciones, son tantas y tantas las cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y nos entrega como hijos de Dios. Y quisiera también compartir un testimonio que a mí me dejó impactada. Tan impactada me dejó que yo decía, Dios mío, verdaderamente lo que es creer y lo que es confiar en Jesucristo en medio de la adversidad. Cuando nosotros confiamos en Cristo completamente, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón, vuestros corazones, guarda mis pensamientos en Cristo Jesús, que no vamos a hacer nada indebido, sino que Dios nos guarda. Este testimonio fue cuando los niños de fundación que estaban allí, que asistían a la iglesia cristiana, la escuela dominical, y que ese bus, ¿verdad?, que llevaba ese poco de niños, se incendió y se quemaron 33 niños. Bueno, allí hubo la señora que se quemó, una adulta, y los demás fueron niños, y fue algo terrible. Se murieron calcinados esos niños. Cuando yo escuché la noticia, yo sentí de parte de Dios ir a ayudar, ir a entrar allí, a acompañar en ese dolor a esas madres. Y me dirigí a medicina legal y por espacio más o menos de una semana tuve la oportunidad de entrar junto con las demás trabajadoras sociales del bienestar familiar y de la alcaldía, y formamos un grupo interdisciplinario, médicos, enfermeras, psicólogos, sociólogos, trabajadoras sociales, y nos dieron por familias que pudiéramos acompañarle. Pero una de las cosas que nos hicieron salvedad cuando entramos allá a medicina legal es: no le vayan a hablar de Dios. Y no podíamos hablar de Dios porque precisamente los niños se quemaron, porque ellos iban a buscar a Dios en la escuela dominical. Entonces estaban los sentimientos y las cuestiones como muy
delgaditas para tocar el tema de Dios. De todas maneras, pues nosotros entramos y nos sujetamos a todas las medidas que nos dijeron allí. A mí me tocaron varias familias y entre esas varias familias que me tocó acompañar, hacer el acompañamiento psicológico y ayudarles allí, había familias o madres que habían perdido 3, 4, hubo una que perdió 7 familiares en ese incendio. Hubo unas que perdieron 2, otras que perdieron 3, y en el momento de identificar los cadáveres de los niños, pues yo iba junto con ellos y entrábamos allí a donde estaba el médico forense explicando pues que esa era la persona, que ese era el niño, que se le había hecho los estudios del ADN y bueno, paré de contar. En ese salón estaban el alcalde, el gobernador, procurador, había toda esa gente del gobierno, la ministra de Transporte, todo ese personas del gobierno que estaban allí. Pero hubo algo que marcó mi vida, que me impactó, y era que entre las familias unas gritaban, otras lloraban durísimo, otras se tiraban al suelo, otras culpaban a medio mundo y era algo desesperante. Y era normal, normal, de verdad que sí. Un hijo debe doler muchísimo y mucho más que se muera de esa forma tan terrible. Entonces, en mi grupo había una pareja de esposos cristianos, póngale ahí como 23, 24 años, esas eran las edades. Y ellos tenían 2 niñas entre 7 y 6 años, unas monas hermosísimas. Y esas niñas, que la mamá las llevaba a las escuelas dominicales, cayeron en ese bus y fueron calcinadas totalmente y murieron. Y ellos quedaron sin hijos después de tener esas dos niñas. Y yo no hallaba cómo hablarles, cómo compartirles, cómo poder llegar, ¿verdad?, a ayudarles. Y cuando yo comienzo a hablar con ellos, había en la mamá de esas niñas una paz tan grande, una paz que nadie la podía explicar, hermanos. Yo la miraba una y 2 y 3 veces y decía, pero Dios mío, qué confianza, qué dominio propio, cómo la has fortalecido. No, yo decía, no puedo creerlo, Señor, qué tremendo. Y esa mamá y ese papá, no solamente ella, tanto el esposo como la esposa, y miraban a las demás mamás que gritaban, decían, se tiraban al suelo, se cogían los cabellos, y ellos eran tranquilos, estaban serenos, se mantenían en pie a pesar del dolor tan grande que sentían, a pesar de la adversidad que se les había presentado tan fuerte, se mantenían agarrados de Dios. Se mantenían como el monte de Sión, que no se movían para echar para atrás, sino firmes, creyendo que Dios estaba allí y que de Dios recibimos lo bueno, pero también lo malo, la adversidad. Y yo podía mirar a esa mamá, la abrazaba y ella estaba aún dándole gracias a Dios, hermano. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero, hermanos, y estaba allí guardando el corazón de esa madre, el corazón de ese padre, pero también estaba guardando sus pensamientos. Y se estaba cumpliendo en ella ese pasaje que acabamos de leer de Isaías: yo guardaré en completa paz
aquel cuyo pensamiento en mí persevera. Allí estaba esa pareja en completa paz, hermano. En completa paz en algo que usted no me va a decir que no es doloroso. Sí lloraron, sí tenían dolor, porque ¿quién no le va a doler a un hijo? Y no era uno, sino dos. Pero la paz de Dios invadió sus vidas, sus más íntimos pensamientos, su corazón. Y yo tuve la oportunidad de ir al sepelio de esos 33 niños a Fundación. Hermanos, y se mantuvieron firmes, se mantuvieron agarrados de Dios, lloraron, hicieron su duelo, lo normal como un ser humano. Y cuando ya me venía, me decía: pastora, puede venir acá a nuestra casa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, y seguimos adelante. Verdaderamente un ejemplo de vida, un ejemplo grande que uno dice, como un padre, como una madre que acaban de perder sus dos hijas, grandes, hermosas, lindas, sanas, y que no las perdió en cualquier cosa, sino yendo a buscar a Dios. Pueden estar con tanta serenidad. Se necesita Dios en el corazón. Y yo puedo decir en esta mañana que es grande la relación y comunión e intimidad que estos padres tienen con Dios para poder soportar una prueba de semejante tamaño. ¿Cuál es tu confianza? ¿Cuál es tu comunión? ¿Y cuál es nuestra relación que tenemos con Dios? Porque dependiendo, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta.